Bolivia, 28 de noviembre de 2025. Hoy analizamos un decreto presidencial que acaba de redibujar la cúpula de la policía boliviana. Vamos a explorar 3 puntos clave. Primero, el quiénes, los nombres y el poder real detrás de los nuevos cargos. Segundo, el por qué, todo el andamiaje constitucional y legal que el presidente utiliza para blindar su decisión. Y finalmente, un detalle que me parece el más revelador. ¿Por qué todos estos nombramientos son, y lo digo entre comillas, interinos? ¿Y qué nos dice eso sobre la institución? Empecemos por el núcleo del decreto, el artículo primero. Ahí están las 3 figuras centrales. Al frente de todo, como comandante general de la Policía Boliviana, se designa al general primero Mirko Antonio Sokol Saravia. Y es fundamental entender el peso de esa posición. El comandante general no es solo un jefe administrativo, para nada. Es la cabeza estratégica y operativa de toda la fuerza policial del país. O sea, es quien define la dirección de la seguridad pública a nivel nacional. Exacto. La dirección, las prioridades, todo. Su rol es definitorio. Claro. Luego, como subcomandante general y jefe de Estado Mayor, se nombra al general primero Juan Peña Rojas y como inspector general al general primero Gunter Agudo Mendoza. ¿Qué nos dicen estos 2 roles adicionales? Bueno, el subcomandante es, lógicamente, el segundo al mando, pero el título de jefe de Estado Mayor es clave. ¿Por qué? Porque implica la responsabilidad sobre la planificación, la logística, la coordinación de todas las unidades. Es el gran arquitecto. Entiendo. Y el inspector general, por su parte, es esencialmente el responsable del control interno. La disciplina, la supervisión de la conducta de los oficiales. A ver si lo entiendo bien. Con un ejemplo. Claro. Imaginemos una crisis. Unas protestas muy grandes, simultáneas en La Paz y Santa Cruz. El comandante general, Sokol Saravia, ¿qué hace? Él toma la decisión estratégica, la de alto nivel. Se negocia, se contiene la protesta, se interviene. Es una decisión con un peso político enorme. Ok, él da la orden macro. Y el jefe de Estado Mayor, Peña Rojas. Ahí es donde entra él. Es el que tiene que hacer que esa orden sea posible. Tiene que responder preguntas como cuántos policías necesitamos en cada ciudad, de dónde los sacamos, cómo los movemos, toda la logística. Toda. El equipo que necesitan, las comunicaciones, hasta la comida. Es un ajedrez en tiempo real. Un error ahí y la operación fracasa. El comandante tiene la visión, pero el jefe de Estado Mayor, pues construye la realidad de esa visión. Queda clarísimo. Y en medio de toda esa tensión, ¿dónde entra el inspector general, Agudo Mendoza? Su papel es más crucial que nunca en ese momento. Es, digamos, la conciencia de la institución. La conciencia. Sí. Mientras el jefe de Estado Mayor se asegura de que los policías lleguen, el inspector general debe velar por cómo actúan cuando llegan. El uso de la fuerza es proporcional, se respetan los derechos humanos, es quien debe garantizar que, en la búsqueda del orden, la policía no rompa la ley. Una atención necesaria, supongo. Totalmente. Glosar la justificación. Porque el decreto no aparece de la nada. Se apoya firmemente en varios artículos de la Constitución y una ley específica. Menciona, por ejemplo, el artículo 251 de la Constitución. Sí, y eso es fascinante porque es la forma en que el documento establece su propia legitimidad. El artículo 251 define la misión de la policía, la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. O sea, al citarlo, es como si el decreto dijera, esto no es un simple cambio de personal. Justamente, lo enmarca como una acción para garantizar el cumplimiento de un mandato constitucional fundamental. Y luego está el artículo 252, que es muy directo. Directísimo. Las fuerzas de la policía boliviana dependen del presidente del Estado. Y esto subraya la cadena de mando. Deja clarísimo que la policía es una fuerza civil que responde a la autoridad democráticamente elegida a través del ministro de Gobierno. Es un pilar del control civil sobre las fuerzas de seguridad, ¿no? Es el pilar. Y en la historia de la región es un pilar que se ha tambaleado muchas veces. Por eso es tan importante recalcarlo. Entonces, ya tenemos la base constitucional, pero aquí es donde para mí se pone realmente interesante.
El decreto no solo se basa en la Constitución, también en una ley más específica, la Ley número 387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana. Y esa ley parece ser la clave para entender el detalle más llamativo de los 3 nombramientos. Exacto. Todos, desde el comandante general hasta el inspector, son designados AI. Ad interim. Interinamente. Mi primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no son nombramientos permanentes? Suena, no sé, a indecisión. Esa es la primera lectura, y es lógico pensar así. Pero la respuesta está en la disposición transitoria segunda de esa misma ley 1387 que el decreto cita explícitamente. Una disposición transitoria. Exacto. Esa disposición es una cláusula excepcional. Reconoce que la nueva carrera de generales, que establece la ley, todavía está en proceso de implementación. O sea que la reforma no está completa. No del todo. Y eso significa que mientras no esté plenamente operativo el nuevo sistema de ascensos para el más alto rango, pues se crea un vacío. Un vacío legal. Un vacío que hay que llenar. Y la disposición transitoria le da al presidente la facultad de llenar esos vacíos temporalmente. Usando a otros oficiales. Sí, usando a servidores policiales con grados inmediatamente inferiores, como dice la ley. Por lo tanto, el carácter interino es una consecuencia directa de un proceso de reforma institucional que todavía está en marcha. Entiendo. O sea que no es necesariamente una señal de indecisión política. No. Sino más bien el uso de una herramienta legal que fue diseñada justo para un periodo de transición como este. Esa es la lectura correcta. Es el sistema adaptándose a su propia transformación. Aunque, en la práctica, ¿un comandante interino tiene la misma autoridad real que uno permanente? Esa es la gran pregunta. Legalmente, sí, tiene toda la autoridad. Pero en la práctica, la palabra interino puede generar ciertas dinámicas. ¿Como una actitud de esperar y ver? Exacto. Algunos subordinados podrían pensar, este mando es temporal, mejor no me comprometo mucho con sus planes, espero al definitivo. Puede frenar iniciativas. Claro, puede generar una parálisis. Sin duda, un líder interino tiene que hacer un doble esfuerzo para consolidar su autoridad. Bien, para cerrar el análisis del documento, hay un par de detalles formales al final. El artículo 2, que simplemente deroga cualquier disposición anterior que contradiga este decreto. Esto es una formalidad para asegurar que no haya conflictos legales, ¿verdad? Es el mecanismo que garantiza la seguridad jurídica. Con ese artículo se limpia el camino, por así decirlo, para que la nueva estructura de mando opere sin ambigüedades. Se cierran las puertas viejas antes de abrir la nueva. Muy buena analogía, sí. Y al final se encuentra una nota que parece ajena al tema principal. Cita un decreto supremo del año 2010 que obliga a todas las entidades del sector público a suscribirse a la Gaceta Oficial de Bolivia. A primera vista, parece un apunte administrativo sin más. Podría parecerlo, pero si lo conectamos con el panorama general, revela algo muy importante sobre cómo funciona el Estado. A ver. La publicación en la Gaceta Oficial es lo que le da existencia legal y fuerza vinculante a este tipo de decretos. Es lo que lo hace oficial, lo que lo enciende. Exacto. Es el paso final que convierte la intención en un hecho legal e inapelable. Ese apunte de 2010 es un recordatorio de toda esa maquinaria burocrática que asegura que una decisión del Palacio de Gobierno se comunique oficialmente y sea de cumplimiento obligatorio. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que tenemos aquí no es solo un cambio de nombres en la cúpula policial. No, para nada. Es un acto que, por un lado, reafirma la autoridad presidencial sobre las fuerzas de seguridad, se enmarca en la Constitución y, lo más revelador, se ejecuta usando una cláusula transitoria. Una cláusula que expone una reforma interna en pleno desarrollo dentro de la policía boliviana. Y eso, me parece, plantea una pregunta importante para reflexionar, ¿no? Sí. Cuando el liderazgo de una institución tan crítica para la estabilidad de un país se designa de manera interina, ¿qué mensaje envía sobre el futuro? Claro. ¿Se trata de un simple puente administrativo hacia una estructura que ya está definida? ¿O abre un periodo de incertidumbre sobre la dirección estratégica y las prioridades a largo plazo de la fuerza policial? Mientras se completa su reforma interna, que no sabemos cuánto puede durar. Exacto.
La diferencia entre una gestión temporal y un liderazgo consolidado es un factor clave que habrá que observar.